Hola, hoy vamos a ver el control proporcional. En la imagen podemos observar el diagrama de bloques de todo un sistema. Lo que vamos a estar diseñando es este controlador, pero primero vamos a sacar la función de transferencia de todo el sistema. ¿Cómo la obtenemos? Pues en primer lugar, la entrada del sistema va a ser el error que exista, y el error es EI, y este va a ser igual a la entrada, que es una referencia que ustedes elijan, menos la salida. Acá puedo despejar la entrada y me va a quedar que es igual a el error más la salida. Ahora la salida va a ser igual a la multiplicación de el error de entrada por Kp, que es la ganancia proporcional, por la función de transferencia de la planta. Recuerden que están en cascada, entonces vamos a tener I por Kp por Gp de S. De esta ecuación despejo el error y va a ser igual a I igual a la salida sobre Kp Gp de S. Este término o EI lo sustituyo en esta ecuación y vamos a tener que la entrada de nuestro sistema es igual a la salida Kp Gp de S más la salida. Puedo factorizar la salida de nuestro sistema y vamos a tener que la entrada es igual a 1 sobre Kp Gp de S más 1, todo esto por la salida. Voy a desarrollar esta suma. Tendríamos que la entrada es igual a 1 más Kp Gp de S sobre Kp Gp de S. La salida. La función de transferencia, recuerden que siempre es salida sobre entrada. Entonces la función de transferencia de todo nuestro sistema va a ser G de S y esto va a ser igual a salida sobre la entrada. Y eso es igual a Kp Gp de S sobre 1 más Kp Gp de S. Esta es nuestra función de transferencia de todo el sistema. Ahorita lo que nos interesa es saber la función de transferencia solamente de nuestro controlador. Recuerden que ese controlador o ese control es proporcional y a la salida del controlador voy a tener E0. E0 va a ser la salida de ese controlador. Entonces la salida del controlador en el dominio S va a ser igual a Kp por la entrada. ¿Por qué es proporcional? Porque si se dan cuenta, esta salida es directamente proporcional a la entrada, solamente que multiplicado por la ganancia proporcional. La función de transferencia de nuestro controlador va a ser igual a G de S y esto es igual a la salida sobre la entrada. Y eso va a ser igual solamente a nuestra ganancia proporcional. Un control proporcional lo podemos implementar con dos amplificadores inversores conectados en cascada. El error del sistema va a estar en la entrada y ya la corrección
de todo esto va a estar en la salida y esta salida va a estar conectado a nuestra planta. Vamos a analizarlo. Recuerden, cuando están en cascada, primero analicen el primer circuito y después el segundo. Así que vamos a poner nodos Vx1, Vy1, la salida le voy a poner V0 y ya identificando esos nodos voy a poner mis corrientes, va a ser I1, I2, E y X. Recuerden, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Vamos a analizar el nodo Vx1. Entonces entra I1 y sale Ix más I2. Se aplican la ley de corrientes y vamos a tener I1 es igual a Ix más I2. Recuerden que por la alta impedancia de entrada del amplificador, esta Ix tiende a 0 y nos quedaría I1 igual a I2. Aplicando ley de Ohm, vamos a saber que I1 va a ser igual a EI menos Vx1 sobre R1. EI2 va a ser Vx1 menos V0 sobre R2. Vamos a sustituir eso. EI menos Vx1 sobre R1, esto es igual a Vx1 menos V0 sobre R2. Recuerden que Vx1 es igual a Vy1. Y esto va a ser igual a 0 volts porque está conectada a tierra. Nunca se les olvide que el voltaje en este nodo es igual al voltaje en este nodo. Y nos queda que EI sobre R1 es igual a menos V0 sobre R2. De esta ecuación despejamos V0 y esto va a ser igual a menos R2 sobre R1 y tenemos la salida de nuestra primera etapa. Recuerden que este voltaje de salida de la primera etapa va a ser el voltaje de entrada de la segunda etapa. Vamos a analizar la segunda etapa. Vamos a tener un nodo aquí. Le voy a poner Vx2, Vy2 y ya tenemos nuestro nodo de salida. Dibujamos corrientes. Tenemos I3. También le voy a poner acá Ix, E y 4. Por ley de corriente sabemos que I3 entra y sale Ix más I4. Recuerden que es la suma de las corrientes que salen. Y vamos a tener que I3 es igual a Ix más I4. Ix tiende a 0. Y tendríamos I3 es igual a I4. Aplicando la ley de Ohm, tendríamos que I3 es igual a V0 menos Vx2 sobre R3. I4 es igual a Vx2 menos E0 sobre R4. Sabemos que el voltaje de Vx2 es igual a Vy2 y Vy2 está a tierra o a una referencia de 0, entonces esta Vx2 va a tender a 0. Voy a poner 0 volts, 0 volts. Y nuestra ecuación quedaría V0 sobre R3 es igual a menos E0 sobre R4. Voy a despejar la salida y va a quedar que E0 es igual a menos R4 sobre R3 V0.
pero sabemos que V0 es igual a todo este término, así que sustituimos y vamos a tener que E0 es igual a menos R4 sobre R3, todo esto por menos R2 sobre R1 y si lo paso al dominio S, con la transformada de Laplace, va a quedar que E0 de S es igual a R4 sobre R3 por R2 sobre R1 y de S. Acá vamos a suponer que este amplificador inversor va a tener una ganancia unitaria, es decir, que R4 es igual a R3. ¿Para qué? Para que nada más esta etapa nos sirva para invertir el signo de la primera etapa. Así que si R4 es igual a R3, la salida es igual a R2 sobre R1 e I de S. Y sabemos que Kp es igual a E0 de S sobre EI de S. Y esto es igual a R2 sobre R1. Es decir que nuestra ganancia proporcional depende de lo que valga R2 y R1. Podemos hacer que Kp sea mayor a 1 o menor a 1, dependiendo de cómo diseñen su controlador proporcional. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.